Escorpio no se presenta con ruido, no anuncia su llegada, no levanta banderas, ni busca reconocimiento. Su fuerza no se impone hacia afuera, sino que se acumula hacia adentro. Y precisamente por eso, durante miles de años, las tradiciones antiguas no lo describieron como un signo visible, sino como un umbral, un punto de silencio donde algo muere y algo más profundo comienza a gestarse. Si alguna vez has sentido que el verdadero poder no grita, sino que observa, entonces ya has rozado el territorio de Escorpio. En un mundo que asocia fuerza con acción constante, Escorpio representa una verdad incómoda. La energía más poderosa es la que no se desperdicia. Mientras otros signos reaccionan, explican, justifican o se defienden, Escorpio se retrae. No por miedo, no por debilidad, sino porque entiende algo que la mayoría olvida. Cada palabra innecesaria es una fuga de energía y cada reacción impulsiva es una rendija por donde se escapa el poder interior. La quietud para Escorpio no es pasividad, es alquimia. Las culturas antiguas lo sabían. En Egipto, los iniciados pasaban largos periodos en silencio antes de acceder a los misterios. En las escuelas órficas callar era una prueba de dominio interior. En la alquimia, la transformación más importante ocurría en la fase oscura invisible, donde nada parecía suceder. Escorpio encarna ese mismo principio, el crecimiento que no se ve, la fuerza que se construye sin testigos, el proceso que ocurre bajo la superficie, mientras el mundo cree que todo está en calma. Por eso Escorpio inquieta, porque no ofrece señales claras, porque no confirma ni desmiente, porque su silencio actúa como un espejo que obliga a los demás a enfrentarse con su propia ansiedad, con su necesidad de control, con su miedo a lo desconocido. Donde otros signos tranquilizan, explicando, Escorpio incomoda callando. Y esa incomodidad no es un defecto, es una función espiritual precisa. Escorpio revela sin hablar, expone sin señalar, transforma sin espectáculo. Este vídeo no es una descripción superficial de rasgos de personalidad. No hablaremos de clichés ni de etiquetas rápidas. Aquí vamos a descender, a comprender por qué la quietud no debilita a Escorpio, sino que lo vuelve impenetrable. Por qué su silencio no es vacío, sino densidad energética. Y por qué cuando Escorpio finalmente actúa o habla, lo hace desde un punto donde la decisión ya está sellada por dentro. Si eres Escorpio, este viaje te ayudará a reconocer que tu fuerza no necesita demostrarse. Y si no lo eres, tal vez descubras por qué algunas presencias silenciosas pesan más que 1000 palabras. Porque en la tradición más antigua, el poder verdadero no se anuncia, se cultiva en la oscuridad y crece paciente en la quietud. Para comprender a Escorpio, primero hay que desmontar una confusión común que atraviesa casi toda la astrología moderna.
El silencio no es represión. El silencio no es huida. Y sobre todo, el silencio no es vacío. Para Escorpio el silencio es una cámara de presión, un espacio interno donde la energía no se dispersa, no se fragmenta y no se entrega al caos del entorno. Mientras otros signos liberan tensión reaccionando, Escorpio la contiene. Y en esa contención ocurre algo que no es visible pero sí decisivo. Las tradiciones antiguas jamás asociaron el poder real con la expresión constante. En los templos de iniciación, hablar antes de tiempo era considerado una falta grave. No porque las palabras fueran malas, sino porque revelaban un dominio incompleto sobre la energía interior. Quien necesita explicarse constantemente aún no se posee del todo. Escorpio entiende esto de forma instintiva, no como una regla aprendida, sino como una verdad corporal. Su silencio no es calculado, es orgánico. Cuando Escorpio calla, no está desconectado. Está observando, absorbiendo, registrando capas de información que otros pasan por alto porque están ocupados reaccionando. Cada emoción que no se descarga, cada impulso que no se expresa de inmediato, se convierte en materia prima para su transformación interna. Por eso su fuerza no crece en la acción, sino en la pausa, no en el movimiento, sino en la quietud sostenida. Este es el punto donde muchos se equivocan al juzgar a Escorpio. Desde afuera, el silencio puede parecer frialdad, distancia o incluso indiferencia. Pero desde adentro ocurre lo contrario. Hay una intensidad constante, profunda, silenciosa, que no necesita escapar hacia afuera para validarse. Escorpio no se vacía emocionalmente, se densifica. Y esa densidad es poder. En términos energéticos, cada reacción inmediata es una fuga. Cada palabra impulsiva es una grieta. Cada necesidad de defenderse es una entrega de control. Escorpio, al callar, cierra esas grietas, conserva su energía, la compacta. Y con el tiempo, esa acumulación crea una presencia que no necesita imponerse. Se siente, se percibe, se respeta sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Las culturas antiguas describían este fenómeno con símbolos claros, aguas profundas, cuevas subterráneas, cámaras selladas, templos ocultos bajo tierra. Nada de eso era casual. Escorpio pertenece a ese dominio donde lo más valioso no está a la vista, donde lo superficial no tiene acceso, donde solo quien puede sostener el silencio suficiente tiempo es capaz de atravesar la puerta. Por eso Escorpio no responde rápido. No porque no sepa qué hacer, sino porque espera a que la energía se asiente. La decisión ya está formándose, pero aún no ha cristalizado. Y cuando finalmente emerge, no es una reacción, es una resolución. Algo que ya fue procesado en profundidad, sin testigos, sin aplausos, sin interferencias externas. El silencio, entonces, no es ausencia de fuerza, es su incubadora. Es el espacio donde Escorpio se vuelve inaccesible al ruido del mundo y al mismo tiempo más conectado
con su núcleo espiritual. En esa quietud, la energía deja de fragmentarse y comienza a obedecer a un solo centro. Y cuando eso ocurre, la fuerza ya no necesita demostrarse, simplemente existe. La quietud de Escorpio no solo conserva energía, afina la percepción. Cuando el ruido externo disminuye, los sentidos internos despiertan. Las tradiciones antiguas lo expresaban con claridad. El mundo visible es solo una capa, y quien aprende a callar lo suficiente, comienza a escuchar lo que ocurre debajo. Escorpio habita ese umbral, no porque lo busque conscientemente, sino porque su naturaleza lo empuja a mirar donde otros no miran y a sentir lo que otros evitan sentir. En la quietud sostenida, la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve porosa. Escorpio percibe señales sutiles, cambios de intención, emociones no dichas, verdades que aún no han tomado forma en palabras. No se trata de adivinación ni de misticismo superficial, sino de una sensibilidad profunda que solo se activa cuando la mente deja de intervenir compulsivamente. Mientras otros llenan el espacio con interpretaciones rápidas, Escorpio deja que el espacio hable por sí mismo. Este vínculo con el mundo invisible explica por qué Escorpio suele anticipar procesos antes de que se manifiesten. Percibe el inicio de una transformación cuando todavía parece que nada ocurre. Siente el agotamiento de una relación antes de que estalle. Intuye el final de un ciclo cuando el entorno aún insiste en prolongarlo. La quietud le permite detectar el punto exacto donde la energía cambia de dirección, incluso si externamente todo parece estable. Las culturas antiguas representaban este don con imágenes claras, aguas profundas, que esconden corrientes invisibles, cavernas donde el eco revela dimensiones ocultas, templos subterráneos donde solo se entra tras cruzar la oscuridad. Escorpio no teme estos espacios porque los reconoce como familiares. Donde otros sienten ansiedad, él encuentra orientación. Donde otros se pierden, él lee señales. Esta conexión no convierte a Escorpio en alguien distante de la realidad. Al contrario, lo vuelve más consciente de sus capas. La quietud no lo separa del mundo, lo sumerge en él. Pero no en su superficie, sino en sus fundamentos emocionales y energéticos. Por eso Escorpio rara vez se deja engañar por apariencias. No necesita pruebas externas cuando la sensación interna ya es clara. Aquí aparece un punto crucial. La quietud exige coraje. Permanecer en silencio mientras se perciben verdades incómodas no es fácil. Muchos prefieren el ruido porque anestesia. Escorpio, en cambio, soporta la incomodidad de saber antes de tiempo. Sostiene la tensión de lo no dicho. Permanece en el espacio donde la claridad aún no es compartible, pero ya es real. Esa capacidad de sostener lo invisible es parte esencial de su fuerza espiritual. Con el tiempo, esta práctica natural genera una autoridad silenciosa, no basada en el control, sino en la comprensión profunda de los procesos humanos.
Escorpio no necesita imponer su visión. Suele esperar a que la realidad confirme lo que ya sabía. Y cuando eso ocurre, su silencio previo adquiere un peso que ninguna explicación podría igualar. La quietud, entonces, no es solo un estado interno. Es una vía de acceso. Un canal hacia capas de información que solo se revelan cuando la mente se aquieta y la atención se vuelve total. Escorpio camina ese territorio con naturalidad. Y en ese caminar silencioso, su fuerza espiritual se expande sin hacer ruido, conectándose con lo que siempre estuvo allí, esperando ser escuchado. Uno de los malentendidos más persistentes sobre Escorpio es creer que su intensidad debe expresarse de forma visible, dramática o explosiva. Esta idea nace de una cultura que asocia profundidad emocional con manifestación externa, como si lo que no se muestra no existiera. Pero Escorpio desmonta esa lógica. Su intensidad no necesita ruido para ser real. De hecho, cuanto más profunda, es menos necesidad tiene de expresarse hacia afuera. La verdadera intensidad no es movimiento constante, es presión sostenida. Es la capacidad de permanecer en un estado emocional o energético sin dispersarse. Mientras otros signos descargan lo que sienten para aliviar la tensión, Escorpio la contiene, la procesa y la transforma. No busca alivio inmediato, sino comprensión profunda. Por eso su energía no se disipa, se condensa. Y esa condensación genera una presencia que se percibe incluso cuando no hay palabras ni gestos evidentes. Aquí es donde muchos interpretan erróneamente a Escorpio como frío, distante o inaccesible. Desde afuera, su silencio puede parecer ausencia de emoción. Desde adentro ocurre lo contrario. Hay una vida interna intensa, compleja, en constante movimiento, pero dirigida hacia el interior. Escorpio no actúa para liberar presión. Actúa cuando la presión ya ha sido integrada y convertida en claridad. Las tradiciones antiguas entendían esta diferencia con precisión. El fuego que arde sin control ilumina por un momento y luego se consume. El fuego contenido, en cambio, transforma metales. Escorpio pertenece a este segundo tipo. Su intensidad no busca ser vista, busca ser efectiva. Por eso sus acciones, cuando llegan, suelen ser definitivas, no improvisadas, no reactivas, sino el resultado de un largo proceso invisible. Confundir intensidad con ruido lleva a subestimar la fuerza de Escorpio. Quien espera señales externas claras no percibe lo que se está gestando en silencio. Y cuando finalmente se manifiesta, suele hacerlo con una contundencia que sorprende. No porque Escorpio haya cambiado de repente, sino porque el observador no supo leer la quietud previa. Este error también explica por qué Escorpio suele ser malinterpretado en relaciones humanas. Su silencio no es indiferencia, es procesamiento. Su distancia temporal no es desapego, es evaluación profunda. Pero en un entorno acostumbrado a respuestas rápidas, esta forma de estar se percibe como amenaza o rechazo. La intensidad silenciosa incomoda porque no ofrece control.
No se puede acelerar, ni forzar, ni manipular. Escorpio no compite por atención. No necesita elevar la voz para afirmar su presencia. Su energía actúa como un campo gravitacional, no empuja, atrae. Y esa atracción nace precisamente de lo que no se dice, de la sensación de que algo se está moviendo bajo la superficie, aunque no haya pruebas visibles. Esta es una forma de poder que no se enseña, pero se reconoce instintivamente. Comprender esto cambia por completo la relación con Escorpio. Deja de esperarse ruido donde hay profundidad. Deja de exigirse demostración donde ya existe convicción interna. Y sobre todo se empieza a respetar el ritmo propio de una energía que no se rige por la urgencia externa, sino por la maduración interna. La intensidad de Escorpio no explota, se acumula, no se dispersa, se concentra. Y en ese proceso silencioso, su fuerza espiritual se vuelve cada vez más estable, más definida y más difícil de perturbar. Porque lo que ha sido construido sin ruido no se derrumba con facilidad. La transformación de Escorpio no ocurre a la vista de nadie. No se anuncia, no se comparte en tiempo real, no busca testigos. En las tradiciones antiguas, este tipo de cambio era considerado el más auténtico, aquel que sucede en la oscuridad, cuando el ego no puede intervenir, y la identidad antigua comienza a deshacerse sin resistencia externa. Escorpio no cambia de forma, se transmuta, y esa diferencia es crucial. Cambiar implica sustituir una cosa por otra. Transmutar implica atravesar una muerte simbólica para que algo esencial emerja desde un nivel más profundo. Escorpio entiende este proceso de manera instintiva. Por eso no teme perder lo que ya no sirve. No se aferra a versiones pasadas de sí mismo. Sabe que toda verdadera fuerza nace después de una etapa de disolución, donde nada parece claro y la dirección se pierde momentáneamente. La alquimia antigua describía este proceso con 3 fases nigredo, albedo y rubedo. La nigredo, la fase negra, representaba la descomposición, el caos interno, la pérdida de forma. Escorpio habita esta fase sin huir. Mientras otros intentan escapar del dolor o distraerse del vacío, Escorpio permanece. Observa cómo lo viejo se desintegra. Permite que la confusión haga su trabajo. No acelera el proceso, porque sabe que apresurarlo solo produciría una transformación superficial. En este punto, el silencio vuelve a ser clave. La transformación profunda requiere ausencia de interferencias. No puede ocurrir mientras se busca aprobación, consejo constante o validación externa. Escorpio se retira no por aislamiento, sino por necesidad alquímica. Protege el proceso interno del ruido del mundo, porque sabe que una identidad en gestación es frágil y no debe exponerse antes de tiempo. Cuando la fase oscura ha cumplido su función, comienza la clarificación. No como una revelación dramática, sino como una certeza silenciosa. Escorpio no despierta un día siendo otro. Simplemente nota que ya no reacciona.
igual que ciertas heridas han perdido su poder, que viejos patrones ya no lo gobiernan. El cambio se manifiesta primero como estabilidad interna, no como conducta visible. Aquí reside una de las mayores fuerzas espirituales de Escorpio, su capacidad de renacer sin necesidad de destruir hacia afuera. No necesita provocar crisis externas para justificar su evolución. La revolución ocurre por dentro, y cuando finalmente se refleja en su vida, lo hace con una coherencia que no requiere explicación. Las decisiones se vuelven firmes, los límites claros, la presencia más densa y serena. Este tipo de transformación desconcierta a quienes esperan espectáculo. No hay anuncio de nuevo comienzo, no hay narrativa heroica. Solo un antes que ya no existe y un después que se impone con naturalidad. Escorpio no se define por lo que dice haber superado, sino por lo que ya no necesita defender. La alquimia interior no busca reconocimiento, busca integridad. Y Escorpio encarna este principio con una fidelidad casi ritual. Cada transformación silenciosa fortalece su núcleo espiritual, haciéndolo menos dependiente del entorno y más alineado consigo mismo. Por eso su fuerza no fluctúa con las circunstancias externas. Ha sido forjada en la oscuridad, donde el aplauso no llega y la verdad no se negocia. En esa transformación sin espectáculo, Escorpio se vuelve irreductible, no porque sea rígido, sino porque ha atravesado suficientes muertes internas como para saber quién es cuando todo lo demás cae. Y esa certeza, nacida en el silencio, es una de las formas más puras de poder. Escorpio no genera miedo por lo que hace, sino por lo que no hace. No responde como se espera. No ofrece reacciones previsibles. No confirma ni desmiente con facilidad. En un mundo acostumbrado a señales claras, esta ausencia de confirmación crea una tensión profunda. Las personas no temen a Escorpio porque sea agresivo, sino porque no pueden leerlo. Y lo que no se puede leer, no se puede controlar. El silencio de Escorpio actúa como un espejo incómodo. Frente a él, los demás comienzan a proyectar sospechas, inseguridades, culpas, deseos ocultos. Escorpio no introduce esas sombras, simplemente no las distrae. Su quietud deja espacio para que emerjan. Y eso es perturbador, porque obliga a cada persona a enfrentarse con lo que normalmente mantiene oculto bajo palabras, gestos o explicaciones rápidas. Las tradiciones antiguas entendían este fenómeno como una función espiritual específica. El guardián del umbral no ataca, no persuade, no convence, simplemente permanece. Y en esa permanencia revela quién está preparado para cruzar y quién no. Escorpio cumple ese rol de forma natural. No juzga, no acusa, no expone activamente. Pero su presencia silenciosa hace evidente lo que no está integrado en los demás. Por eso, Escorpio suele ser etiquetado como intimidante sin haber hecho nada concreto. Su energía no invade, pero tampoco se adapta para tranquilizar. No suaviza su intensidad para hacerla más digerible. Y esa negativa a reducirse genera inquietud.
En el fondo no se le teme a Escorpio. Se teme a lo que despierta cuando está cerca. Este miedo se intensifica porque Escorpio no se defiende de las proyecciones, no se apresura a aclarar malentendidos, no siente la necesidad de ser comprendido por todos. Al no reaccionar, deja que las interpretaciones sigan su curso. Y con el tiempo, la realidad suele revelar qué era propio de Escorpio y qué pertenecía a la sombra del otro. Esa espera silenciosa es una forma de poder que pocos saben sostener. Desde una perspectiva espiritual, Escorpio encarna la función de revelador. No por confrontación directa, sino por contraste. Su quietud resalta el ruido ajeno. Su coherencia interna evidencia la incoherencia externa. No necesita señalar errores, basta con mantenerse firme en su centro. Y esa firmeza, al no buscar aprobación, se vuelve profundamente desestabilizadora para quienes dependen de ella. El miedo que despierta. Escorpio no es un defecto a corregir, es una señal. Indica que algo no resuelto ha sido tocado, que una verdad interna ha sido rozada sin permiso. Escorpio no provoca esta reacción de forma consciente, simplemente no la evita. No se diluye para hacer sentir cómodos a los demás. Y esa elección, aunque silenciosa, es radical. Comprender esto permite ver a Escorpio con otros ojos. No como una amenaza, sino como un catalizador. Su presencia invita, aunque no lo diga, a una honestidad más profunda, a un contacto con lo que se ha evitado. Y quien está dispuesto a aceptar esa invitación, descubre que detrás del miedo inicial hay una oportunidad de transformación real. Escorpio no busca ser temido, pero tampoco renuncia a su naturaleza para ser aceptado. Su fuerza espiritual reside en esa fidelidad silenciosa a sí mismo. Y es precisamente esa fidelidad la que revela sin palabras lo que cada persona aún no se atreve a mirar. La quietud de Escorpio no es un rasgo pasivo, ni un estado al que se llega por casualidad. Es una fuerza que se activa, se cultiva y se sostiene con conciencia. No se trata de aislarse del mundo ni de reprimir emociones, sino de aprender a no reaccionar automáticamente a todo lo que intenta arrastrar la energía hacia afuera. Escorpio sabe, aunque a veces no pueda explicarlo, que no toda respuesta es necesaria y que no todo estímulo merece una reacción. Activar la fuerza de la quietud implica elegir el momento. Escorpio no calla siempre. Calla cuando el silencio protege su centro. Sabe cuándo observar y cuándo intervenir. Sabe cuándo una palabra aclararía y cuándo solo diluiría la verdad interna. Esta capacidad no nace del cálculo mental, sino de una sensibilidad afinada que percibe cuándo la energía está madura y cuándo aún necesita tiempo para asentarse. Para Escorpio, la quietud es un acto de soberanía interior. Es decir, no permitir que el entorno dicte el ritmo de sus decisiones. En una cultura que exige respuestas inmediatas, la quietud se convierte en un gesto de poder. Escorpio no se apresura a definirse, a justificarse o a posicionarse solo para calmar la ansiedad ajena. Prefiere esperar a que su certeza interna esté completa.
Y esa espera no es vacío, es preparación. Este principio no es exclusivo de Escorpio. Cualquier persona puede aprender de él. La quietud enseña a escuchar antes de hablar, a sentir, antes de actuar, a comprender, antes de juzgar. Pero Escorpio lo encarna de forma natural, porque su energía se fortalece cuando no se dispersa. Cada vez que no reacciona impulsivamente, recupera un fragmento de poder que otros entregan sin darse cuenta. Activar esta fuerza también implica aceptar la incomodidad. El silencio sostenido puede generar tensión tanto interna como externa. Escorpio aprende a habitar esa tensión sin huir. No necesita resolverla de inmediato. La observa, la deja evolucionar, permite que revele su verdadera naturaleza. Muchas veces lo que parecía un conflicto urgente se disuelve solo cuando no se le alimenta con reacción. En el plano espiritual, esta quietud funciona como un anclaje. Mantiene a Escorpio conectado con su núcleo, incluso en medio de situaciones intensas. Mientras otros se pierden en el caos emocional, Escorpio conserva una parte de sí en observación constante. Esa doble conciencia, participar sin perder el centro, es una de sus mayores fortalezas. Cuando la quietud está activada, las acciones de Escorpio se vuelven precisas. No hay exceso, no hay desperdicio. Cada movimiento tiene peso, porque nace de una energía concentrada. Por eso, cuando finalmente decide hablar o actuar, el impacto es mayor. No necesita repetir, insistir ni convencer. Su presencia ya ha preparado el terreno. Aprender a activar la fuerza de la quietud no significa volverse distante del mundo, sino relacionarse con él desde un lugar más profundo. Escorpio no se retira para desaparecer, sino para volver con mayor claridad. Y en ese ir y venir silencioso, su fuerza espiritual se afina, se estabiliza y se vuelve cada vez menos vulnerable al ruido externo. La quietud, entonces, no es el final del movimiento, es su origen. Y Escorpio, al comprenderlo, camina por la vida con una ventaja invisible, la capacidad de decidir desde el centro incluso cuando todo alrededor exige prisa. Escorpio no camina buscando ser comprendido. Tampoco necesita ser reconocido para saber quién es. Su fuerza no depende de la mirada externa, porque fue cultivada lejos de ella. En la quietud, en los momentos donde no hubo aplauso, ni validación, ni testigos. Allí, donde solo quedó la conciencia, enfrentándose a sí misma, sin distracciones posibles. Y es precisamente por eso que su poder no se quiebra con facilidad. No fue construido para ser visto, sino para sostenerse. En las tradiciones más antiguas el verdadero poder nunca fue ruidoso. Los sabios no hablaban más de lo necesario. Los guardianes no advertían su presencia. Los iniciados atravesaban el umbral en silencio, sabiendo que lo esencial no podía explicarse, solo experimentarse. Escorpio pertenece a esa estirpe simbólica. No porque lo elija, sino porque su naturaleza lo conduce una y otra vez hacia ese territorio donde la fuerza se vuelve interna y la identidad deja de depender del reflejo ajeno. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la quietud de Escorpio no es pasividad, sino concentración,
No es frialdad, sino profundidad. No es ausencia, sino densidad energética. Su silencio no niega la vida, la intensifica. Y cuanto más aprende a confiar en ese ritmo propio, menos necesita demostrar nada. La coherencia interna reemplaza a la explicación. La presencia reemplaza al argumento. Este es un punto crucial. Escorpio no busca dominar a otros. Su verdadero dominio es sobre sí mismo, sobre sus impulsos, sus reacciones, sus miedos más profundos. Y quien logra ese nivel de soberanía interior ya no necesita imponerse hacia afuera. Su sola estabilidad genera un impacto silencioso. No persuade, no arrastra, no fuerza. Simplemente está. Y eso basta. En un mundo que confunde visibilidad con valor y ruido con poder, Escorpio encarna una resistencia silenciosa. Recuerda sin decirlo que la fuerza más duradera es la que no se desgasta intentando convencer. Que la transformación real no ocurre en la superficie y que hay un tipo de autoridad que nace cuando uno ha atravesado suficientes oscuridades como para no temerlas más. Si eres Escorpio, este cierre no es una conclusión, sino una confirmación. Tu camino no exige velocidad, ni exposición constante, ni justificación permanente. Tu fuerza crece cuando eliges la quietud correcta, cuando proteges tu energía y cuando confías en lo que se está gestando bajo la superficie. Y si no lo eres, tal vez esta reflexión te haya mostrado por qué algunas presencias silenciosas dejan una huella más profunda que cualquier discurso, porque al final el poder que necesita ser visto siempre es frágil, pero el poder que crece en la quietud, ese permanece, invisible, íntegro y profundamente transformador.